con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4, numeral primero, 5, numeral segundo, 6 y 23, numeral 1, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Federal se reunió aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la apertura del nuevo periodo de sesiones. Vamos con el recuento de esta jornada legislativa durante la sesión de Congreso General. El presidente precisamente de este órgano del Congreso General, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, con un quórum de 372 diputados y 76 senadores, emitió la declaratoria de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de febrero de 2016, el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. Al término, las y los legisladores de ambas cámaras entonaron el himno nacional mexicano. Las pantallas gigantes del salón de sesiones, recordando que estamos a un año de que se cumple el centenario de nuestra Constitución. Y al finalizar esta sesión de Congreso General, el presidente cerró sesión y citó de inmediato a sesión de Cámara de Diputados. Y precisamente de esto le vamos a platicar porque desde muy temprano empezó pues todo el movimiento aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre cámaras, reporteros e invitados especiales. Se preparaban ya para iniciar el periodo de sesiones. Vamos con la historia. Legisladores que integran el Congreso de la Unión tuvieron hoy una importante cita en el Palacio Legislativo de San Lázaro debido a que este lunes 1 de febrero se llevarían a cabo eventos históricos. El inicio de la última etapa de las actividades conmemorativas del centenario de la Constitución de 1917, la sesión de Congreso General para dar inicio al segundo periodo ordinario de sesiones y posteriormente el inicio del periodo ordinario de trabajos. Poco a poco las y los legisladores, colaboradores de la Cámara, asesores e invitados comenzaron a llegar a la Cámara de Diputados donde constitucionalmente se realiza la apertura de periodos ordinarios. Las inmediaciones a la Cámara de Diputados no sufrieron cortes vehiculares y a las 10 de la mañana los estacionamientos y cafeterías ya lucían llenos, las zonas de boleros ya funcionando y los más de 100 reporteros y periodistas acreditados ya trabajaban en la cobertura de los inicios del trabajo legislativo. Pasadas las 10:30 de la mañana, comenzó el homenaje que marcó el inicio de los trabajos rumbo al centenario de la Constitución mexicana. Y fue a las 11:20 de la mañana cuando, entonando el himno nacional, diputados y senadores arrancaron los trabajos con agendas particulares y temas por impulsar en los próximos 3 meses. Una alta prioridad, el abasto de medicamentos. Es un problema severo en el Estado para los crónicos degenerativas, para las enfermedades propias de nuestros niños y de las mujeres. Todo lo que vamos a hacer es hacer una propuesta, que las compras se hagan o se realicen de manera consolidada en todos los estados. Su agenda legislativa de los temas que más reclaman los mexicanos, que es obviamente la economía, y por ello impulsaremos pasar de un salario mínimo a un salario digno. Creo que es una prioridad máxima el tema del sistema nacional o de la legislación secundaria, el tema del sistema nacional anticorrupción, pero también es una prioridad el tema de la seguridad pública. Posteriormente, los senadores abandonaron el recinto y los diputados comenzaron los trabajos del actual periodo ordinario. Son 90 días en los que los 628 legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión realizarán reuniones de comisiones ordinarias y especiales, así como grupos de trabajo, foros y nuevos debates para dar continuidad tanto a los asuntos pendientes como a las nuevas iniciativas que serán presentadas, discutidas, analizadas y en su caso aprobadas. Para Noticias del Congreso, Diana Espinosa. Pues así, del 1 de febrero al 30 de abril de este 2016 tendrá lugar el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura, periodo en el que cada uno de los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados tendrá su agenda particular y por supuesto buscará la construcción de acuerdos.
Leyes secundarias que tenemos pendientes para poder consolidar el mando único, ya no estar sujetos a convenios cada año que se tienen que hacer con las entidades federativas y la federación. El segundo punto es la Ley General de Aguas Nacionales. Con la reglamentación complementaria del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos un plazo fatal para hacerlo el 30 de abril. El tema también del mando único y un tema para nosotros también muy importante y muy sensible dentro del PAN es el tema del salario digno. Particularmente el Sistema Nacional de Anticorrupción, el asunto que tiene que ver con el salario mínimo, el salario máximo. Queremos también acotar la inmunidad constitucional, son los temas nodales, que yo creo que son los 3 temas fundamentales de esta, así como también la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos. Con el tema de transparencia y anticorrupción, evidentemente tenemos un plazo que tenemos de cumplir para las leyes secundarias, entonces eso tiene que ser prioridad en cualquier agenda legislativa aquí en la Cámara de Diputados. Otro tema que tenemos pendiente, que sería también prioridad para, en segundo lugar, podría ser también todo el tema verde, no lo podemos dejar. Que vamos a impulsar el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. Y pues en este periodo vamos a impulsar que se complete lo que es el Sistema Nacional de Transparencia. Para mí es transparencia y anticorrupción, porque estoy en esa comisión. Los derechos humanos, que tenemos todavía un tema muy pendiente con eso, con todas las personas a las que se le violan los derechos humanos de manera cotidiana, y el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Preocupado el Partido Nueva Alianza por la educación, que es un tema importante que nosotros presentamos en nuestra agenda legislativa de este trabajo del segundo periodo del primer año legislativo. La educativa y el desarrollo social, sobre todo para la gente más necesitada. Es un año para nosotros importante, estratégico. Vamos a impulsar el fondo de migralidad en la agenda legislativa del Partido de Encuentro Social. Vamos a impulsar, continuar el esfuerzo de la ley de adopciones. Expectativas de los diputados. Vamos ahora con las expectativas de las y los senadores de la República para el periodo ordinario que comienza. Y desde luego, bueno, tenemos en curso muchos y un número importante de nombramientos de instituciones, particularmente pues referiría yo a las electorales, tanto de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, como las regionales que se renuevan en sus 3 años los magistrados. Primero es prioridad y condición indisoluble para Acción Nacional terminar la legislación secundaria en materia de anticorrupción. Segundo, abordar el tema de disciplina financiera también con una alta prioridad. Tercero, revisar el sistema de seguridad y justicia. Cuarto, poner un blindaje a los programas sociales. Y hoy tenemos que concentrar la atención particularmente en el tema del sistema anticorrupción, que es uno de los rezagos pendientes que tenemos. La atención principal de nuestro partido va a estar en ese tema y creo que cada día se justifica más el poderle dar las herramientas a la sociedad a través de instituciones, órganos y mecanismos para que la corrupción deje de ser un problema y un lastre en este país. Tenemos muy estructuradas las leyes secundarias de todo el sistema de transparencia y anticorrupción. Vamos por la ley de protección de datos que debe quedar en este mes junto con la Ley General de Archivos para completar el ciclo de transparencia, poderlo mandar aquí a Cámara de Diputados. Estamos esperando que Cámara de Diputados nos regrese la Ley Federal de Transparencia y en eso tener este primer paquete. El tema del mando único es que en la realidad, a donde ya ha sido aplicado, no está garantizando que de verdad haya más seguridad, al contrario, se ha denunciado que están haciendo abuso de poder, de autoridad. Ya a la par de los trabajos de Congreso General aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde tenemos en estos días el ejemplar único y original de nuestra Constitución del 17, se llevó a cabo una ceremonia rumbo a lo que será el centenario precisamente de nuestra Carta Magna. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados señaló que como legisladores honran todos los días la Constitución en el ejercicio de la representación política de la sociedad. Vamos con la información.
En el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro se inauguró la exposición conmemorativa de los 100 años del Congreso Constituyente y 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Los presidentes de las cámaras de diputados y del Senado, acompañados de los presidentes de las juntas de coordinación política y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, estuvieron presentes en un acto lleno de simbolismo que se realizó a las puertas del Salón de Plenos. La Constitución es un instrumento fundamental que nos une. La Constitución de 1917 ha representado como ninguna otra el vínculo entre la ideología y la historia de nuestra nación, y como ningún otro hito jurídico histórico le ha dado forma y estructura a nuestra nación. El diputado Jesús Zambrano aseveró que la Carta Magna sigue siendo factor de estabilidad y seguridad institucional y que aún define el rumbo del México del siglo XXI bajo el escenario de la pluralidad y la correlación de fuerzas. Los principios esenciales de la Constitución de Querétaro definieron el rumbo de México a lo largo del siglo XX y aún hoy, de lleno ya en el siglo XXI, lo siguen definiendo en el escenario de una nueva pluralidad y de nuevas correlaciones de fuerzas. Con esta exhibición dan inicio las conmemoraciones que realizará la 63 legislatura por el centenario del Congreso Constituyente de la Carta Magna. El diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que la vida jurídica del México actual se ha dado gracias a las reformas a la Carta Magna. La Constitución, por supuesto, que consigna expresiones del pasado, pero la Constitución tiene presente y sobre todo futuro, porque no solo es un conjunto de normas. La Constitución contiene aspiraciones, contiene principios y valores que están por encima de banderas partidarias y de coyunturas históricas. A un año del centenario de la Constitución de 1917, se habla de la pertinencia o no de promulgar un nuevo marco jurídico que sustituya al actual. Yo me inscribo en la corriente de aquellos que consideran que esta es nuestra Constitución y sigue teniendo vigor y valor. Porque principios fundamentales, la división de poderes, el régimen republicano, la libertad y soberanía de los estados, el municipio libre, los derechos humanos, los principios de política exterior y muchos más, están vigentes hace 100 años y seguramente lo seguirán estando. Los legisladores montaron una guardia de honor ante la Carta Magna que se exhibe en la Cámara de Diputados. Los legisladores integrantes del Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. Bueno, y además del ejemplar único y original de nuestra Constitución de 1917, ¿en qué consiste la exposición que está aquí en San Lázaro? Vamos a conocerla. El vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro alberga durante esta semana la exposición que conmemora los 100 años del Congreso Constituyente y el 99 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Tenemos la protesta como presidente de la República de don Venustiano Carranza, es uno de los documentos de este lado. ¿Sí? Tenemos lo que son el libro del Colegio Electoral de todos los diputados electos, ¿sí? Tenemos de este lado el gran tintero, ¿sí? Tenemos algunas curules que representan, que son piezas originales de aquel entonces, así como algunas credenciales como la de Mújica. El acervo pertenece al Archivo Histórico de la Cámara de Diputados y en él se pueden ver los documentos esenciales de estos meses de intenso trabajo parlamentario, desde la toma de protesta del constituyente, las credenciales de los legisladores de entonces, hasta el tintero, pieza imprescindible para el desarrollo de la actividad legislativa. Lo que queda de aquellos días son las actas de las sesiones, dictámenes y peticiones. En este libro de actas es sumamente importante el reconocimiento que hacen los legisladores en aquel tiempo a don Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, ya que en este se encuentra la petición para que sean inscritos en letras de oro en los muros de honor, ¿sí? Como beneméritos.
En días del constituyente se crearon comisiones de trabajo encargadas de presentar los dictámenes de los artículos, casi como hoy día los conocemos. Aquí tenemos la comisión sobre lo que es el artículo 123 constitucional, ¿sí? Tenemos distintas tomas de cuál era la ocupación de los diputados. Tenemos la protesta de algunos diputados, aquí están, el constituyente, ¿sí? Tenemos la protesta de Luis Manuel Rojas, presidente del constituyente del 16-17, y la protesta de don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, ¿sí? Y refiriéndonos a qué, es donde precisamente todos estos legisladores, con don Venustiano Carranza, ¿qué es lo que hacen? Institucionalizar de nuevo al país. Especial interés tuvo Venustiano Carranza en estar presente en la discusión del artículo 3º constitucional. Este documento precisamente es la invitación a don Venustiano Carranza que él hace para asistir a la discusión del artículo 1º, 2º y 3º, misma que le dicen que sí, la misma que se va a celebrar el día 11, ¿sí? El día 11 de febrero, por la mañana, y a la cual asiste él para ver el desarrollo de este artículo y hasta su aprobación. Para las sesiones de Congreso que redactó la Carta Magna, se encargaron alfombras y un candil de bronce, según consta en documentos de inventario. Estos y otros documentos se exhiben en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 100 años del Congreso Constituyente y 99 de la promulgación de la Carta Magna. Esto nos da precisamente el margen y el marco de lo que ellos fueron viviendo día con día dentro de estas sesiones durante el diciembre de 1916 y 1917. La exposición permanecerá hasta el próximo 5 de febrero, informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe.